La corteza visual es la región cortical primaria del cerebro que recibe, integra y procesa la información visual transmitida desde las retinas. Está en el lóbulo occipital, en la región más posterior del cerebro. La corteza visual primaria se centra alrededor del surco calcarino. Comprende, según la descripción del área de Brodmann, al área 17. A nivel macroscópico, la corteza occipital se hace notar por rasgos especiales. En observación hace tiempo hecha por Jenneri y colaboradores, quienes observaron en casi toda la substancia gris de la referida corteza, la existencia de una raya blanca paralela, visible a la simple vista, llamada la estría de Jenneri. La descripción más comúnmente conocida acerca de la histología de la corteza es la de Brodmann, en la que propone que la neocorteza está dividida en 6 capas de neuronas, diferente en estructura y proporción, esto en función del área en la que se encuentren. Sin embargo, la manera en cómo se describen y dividen las capas de la corteza puede diferir entre los autores. Meynert, en 1870, fue el primero que efectuó un análisis histológico minucioso de la corteza occipital, que años después fue complementado por el trabajo de nuevos investigadores utilizando método de Neal y el de Weigert. Basado en los estudios de Meynert, vamos a analizar ahora la estructura histológica de un corte de la fisura calcarina adulta, coloreada por el método de Neal. Primera capa plexiforme o de las células horizontales. Caracterizada por presentar delgadez relativa y corpúsculos pequeños de axón corto. Segunda capa de las pequeñas pirámides. Presentan elementos de axón corto y de 2 tipos, bipennachadas y de axón ascendente con ramificaciones más o menos horizontales. Tercer capa de las medianas pirámides. Con relativa angostura de la capa, y por lo tanto, la pobreza en pirámides grandes externas. Cuarta capa de las grandes células estrelladas. En esta capa se reconoce, por el método de Neal, la presencia de 2 rasgos característicos. La existencia en ella de células estrelladas gigantes, no radiadas. Y de presencia entre las células de un plexo intersticial muy rico. Utilizando el cromato de plata para la tinción se pudo observar además que las dendritas dominantes y también las más prolongadas de estas neuronas son paralelas a la corteza. Y que el axón es robusto y baja casi en línea recta, conectando con la sustancia blanca, y emite prolongaciones axónicas a la capa 5, además de la presencia de neuronas piramidales medianas y estrelladas de axón corto. Quinta capa de las células estrelladas pequeñas. Compuesta por células estrelladas de axón largo, y células granulares. Algunos granos altos mandan su arborización nerviosa terminal a las células estrelladas grandes. La capa 4. Sexta capa de los elementos piramidales de axón arqueado. Estas son las neuronas más abundantes, las cuales se remontan a través de las capas corticales quinta y cuarta y termina quizás en las zonas de pirámides medianas y pequeñas. Además de la presencia de células estrelladas de axón ascendente, las cuales se ramifican la capa 4 y 5, menos abundantes se encuentran neuronas pirámides de mediana o gran talla, de tallo radial destinado a la capa primera, y de axón prolongado hasta la substancia blanca. Séptima capa de las pirámides gigantes. Consta de una sola hilera de pirámides, pobre en densidad neuronal y forman un plexo dendrítico tupido de fibras más o menos paralelas. Octava capa de los corpúsculos piramidales grandes de axón arqueado. Compuesta de numerosas células piramidales con tallo radial prolongado hasta la zona primera y armadas de un axón descendente, describe un arco de concavidad externa, con una colateral continuada hasta la substancia blanca. Novena capa de las células triangulares y fusiformes. Neuronas fusiformes radiadas y piramidal mediana, de axón que desciende a sustancia blanca. Además de neuronas triangulares de prolongaciones ascendentes que conectan a la capa 1 y axón que desciende la sustancia blanca. Esta corteza recibe información de múltiples estructuras. Aquí las presentamos según la magnitud de la aferencia. Una de las estructuras la que se encuentra mayormente comunicado es el tálamo. El núcleo geniculado lateral transmite una gran diversidad de características que codifican las células ganglionares de la retina del ratón a la corteza, asociado a señales de locomoción. Además recibe conexiones de axones del núcleo lateral posterior, el cual transmiten información sobre las discrepancias entre el movimiento propio y el movimiento externo. Recibe aferencias además de la corteza anteromedial, que incluye la corteza motora secundaria y el área cingulada anterior. La activación eléctrica de la región anteromedial de los roedores evoca movimientos, la orientación hacia los estímulos visuales.
Las áreas retroesplenial, al ser corteza de asociación secundaria, señales de movimiento se transmiten a las neuronas de la capa 6. También tiene acceso a información visual y de la posición de la cabeza, provenientes del tálamo e información espacial del hipocampo. Áreas orbitales, esta información influye en la atención y los procesos de decisión. Áreas temporales con acceso al complejo hipocampal, actúa como una interfaz entre la corteza visual y la formación del hipocampo. También recibe información de otras cortezas sensoriales, como son la corteza auditiva y la corteza somatosensorial. Ya que, las neuronas V1 muestran respuestas contextuales a la estimulación somatosensorial. Estas aferencias llegan a las neuronas de la corteza a través de la sustancia blanca, ya antes mencionada la estría de Jenner. Estas fibras son ascendentes, al asaltar la substancia gris, marchan después de ordinario oblicuamente por el espesor de las zonas novena, octava, séptima y sexta, y en cuanto abordan la quinta o zona de las pequeñas células estrelladas, se hacen horizontales y se resuelven en una urbanización compuesta de ramas paralelas, limitadas al espesor de la citada quinta. Como ya lo vimos, V1 en el ratón recibe entradas de todas las modalidades sensoriales, es decir, vestibular, auditiva, somatosensorial, gustativa y olfativa, codificadas por el neocórtex. Además, V1 tiene acceso a información espacial y de navegación a través del hipocampo y recibe entradas sobre el estado del locomotor de la corteza anteromedial. Se observaron también que el daño a las regiones corticales, fuera de V1, incluidas las cortezas parietal, temporal y frontal, produce déficits a largo plazo en diversas tareas visuales como la atención, el reconocimiento y la discriminación. Asimismo, la corteza envía información a otras estructuras subcorticales, como lo son el núcleo geniculado dorsolateral, ya que modifican las respuestas sensoriales entrantes de la retina al mejorar la relación señal-ruido de la actividad V1 durante las tareas de atención. El núcleo lateral posterior del tálamo responde tanto al movimiento global como al movimiento del objeto. Está conectado al cuerpo estriado, la amígdala y la corteza anteromedial, lo que puede proporcionar a V1 acceso a estas áreas. Núcleo dorsolateral, este está utilizando la entrada visual para el aprendizaje espacial y la navegación. Núcleos pretectales, es bien conocido por ser parte del circuito del tronco encefálico que media el reflejo pupilar a través del núcleo olivar. El colículo superior. En roedores, tiene al menos dos funciones: acercarse a los estímulos apetitivos y evitar los objetos de amenaza visual, controlar los movimientos de los ojos y la cabeza. Núcleos terminales. Responden al movimiento de grandes patrones visuales, con neuronas en la región medial y lateral que responden al movimiento vertical y las neuronas en la región dorsal al movimiento horizontal. Las eferencias intracorticales se dan principalmente entre el área visual anterolateral, el área visual lateromedial, el área visual rostrolateral, el área visual intermedia lateral, el área visual posteromedial, el área visual posterior, el área visual anteromedial, el área visual postrinal y el área visual anterior. Las culales son representadas en la figura en función de la robustez de la conexión. La corteza visual primaria es la primera de las regiones corticales en recibir y procesar información, y también la porción mejor entendida de la corteza visual. Responde a componentes visuales simples como la orientación y la dirección. La suma de esta información proporciona la base para un reconocimiento de patrones más complicado más adelante en la secuencia visual. V2 recibe información integrada de V1. Se han registrado células en esta región que responden a diferencias de color, frecuencia espacial, patrones moderadamente complejos y orientación de objetos. V2 envía conexiones de retroalimentación a V1 y tiene conexiones de retroalimentación con V3, V5. La información que sale de V2 se divide en dos corrientes. Dorsal, se describe a menudo como relacionado con el reconocimiento de objetos. Ventral, se enfoca en tareas espaciales y habilidades visomotoras. Una de las técnicas histológicas más novedosas para estudiar las vías de conexión de esta corteza es mediante el uso de marcadores anterógrados y la reconstrucción de modelos tridimensionales para el análisis de las muestras. Aquí hay un ejemplo de un estudio acerca de la topografía de la distribución de los cuerpos celulares en la corteza visual primaria y el sesgo que existe entre las proyecciones a las áreas visuales de asociación superiores. El artículo fue publicado en abril de 2021.
utilizando la subunidad B de la toxina del cólera como trazador retrógrado. Desarrollando una línea de software para cuantificar las células etiquetadas en todo el cerebro y alinear las imágenes con el marco de coordenadas común de Allen, lo que permite la reconstrucción tridimensional. 2 semanas después de la inyección, se seccionaron cortes cerebrales Coronels, los teñidos con DAPI y utilizaron microscopios de luz fluorescente estándar, obteniendo modelos como los que observamos en la pantalla.